Buenas tardes. Vamos a hacer la primera clase del año, el primer módulo que llamamos Tecnología Industrial. Como siempre, en las clases vamos a mostrar en la primera diapositiva una síntesis de lo que vamos a ver. Y así les queda también para ustedes alguna foto ilustrativa y en base a eso vamos a ir avanzando. Pero también lo que vamos a mostrar eh, enseguida, lo segundo que vamos a mostrar después de esta síntesis, es algún objeto que tenga que ver con lo que sucedía en la época, pero que no sea directamente visto desde la arquitectura. O sea, no un objeto arquitectónico ni urbano, sino algo que nos dé una imagen de la época complementaria a lo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver, el objeto de esta noche, es un cuadro del pintor inglés William Turner llamado Lluvia, Vapor y Velocidad del año 1844. Este es el cuadro en sí. Turner es un pintor muy interesante de finales del siglo XIX, mediados y finales del siglo XIX, y me gustaría que ustedes pensaran un segundo antes de pasar a escribirlo, qué ven en este cuadro. Lo piensen, lo miren, lo piensen y en sus cabezas digan qué ven en este cuadro. Como decíamos, el cuadro se llama Lluvia, Vapor y Velocidad. Y lo que se ve en la tela es un ferrocarril avanzando por un puente. Pero no es ni cualquier ferrocarril ni cualquier puente. La locomotora era la más moderna en su género, la más moderna que había en ese momento en Inglaterra. Y el puente también era el más vanguardista de la época, el Maidenhead Railway Bridge, sobre el Támesis. A la izquierda se ve el puente viejo eh, que seguía existiendo, pero el puente para el ferrocarril era el nuevo. Este puente lo había diseñado un personaje muy interesante de la época, el ingeniero Brunel. Brunel fue un actor social importantísimo a mediados y fines del siglo XIX en Inglaterra, porque fue, entre otras cosas, creador de una línea de ferrocarriles, también una serie de famosos barcos de vapor y numerosos puentes de gran importancia en Inglaterra. Era un diseñador, un ingeniero más bien, eh, que aparte de ser incansable en la búsqueda de soluciones técnicas, era también como un empresario que sabía encontrar los huecos y las posibilidades de negocios en un mundo que estaba cambiando brutalmente y rápidamente, y el tipo se supo posicionar desde la técnica como una persona que sabía encontrar las oportunidades. Fíjense en estas dos comparaciones. Una es el mismo puente que vimos en el cuadro de Turner, pero en otra pintura del año 1840, y el puente en la actualidad. Un puente que era muy vanguardista por las luces que cubría, eh, por el tipo de desarrollo que tenía estructural, pero además fíjese el cuadro. eh, el, el cuadro en sí nos habla de, por un lado, el cuadro em, es un primer antecedente de los impresionistas, y el cuadro habla de la mezcla de lo natural con lo mecánico, de, creando lo que los especialistas de arte en esa época llamaban lo sublime, pero lo sublime por primera vez a partir del humano, no a través del pasado, sino a través del futuro. Durante mucho tiempo la pintura había buscado esas sensaciones de lo sublime, que en general lo encontraban a través del paisajismo, de grandes paisajes, de tremendas montañas, de algo que creara la persona que lo mirara una sensación de admiración y de respeto casi religioso. Pero Turner se da cuenta que el nuevo tiempo que está viniendo es distinto, y que la nueva admiración casi mística que podía tener el hombre no era hacia el pasado, hacia la naturaleza, sino a través del futuro, hacia la técnica, ¿no? Lo sublime era una categoría estética que, o sigue siendo en realidad, no está tan utilizada, pero es una categoría estética que consiste en una belleza extrema capaz de arrebatar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar. O sea, esa, esa sensación de lo sublime que si ustedes han tenido ocasión de ir a las cataratas del Iguazú o al glaciar Perito Moreno o esos lugares de la naturaleza increíbles, esa admiración, ese de dejarnos con la boca abierta ante la naturaleza, es lo sublime.
Y Turner se propone decir, bueno, lo sublime en esta nueva época va a ser la máquina. Por eso hace este cuadro en el cual la máquina es lo central, pero está diluida prácticamente, diluida en el vapor, diluida en esa sensación atmosférica de la pintura. Hay un autor contemporáneo, ya murió, pero casi contemporáneo nuestro, que se llama John Berger, eh, que tiene un ensayo sobre distintos pintores, y en el caso de Turner tiene esta frase que me parece muy relevante. Dice, Turner vivió durante la primera fase apocalíptica de la revolución industrial en Gran Bretaña. El vapor era algo más que lo que inundaba la barbería paterna. El bermellón tenía que ver con los altos hornos tanto como con la sangre. El viento soplaba a través de las válvulas tanto como sobre los Alpes. La luz que él veía como devoradora del mundo visible era muy parecida a la nueva energía productiva que estaba retando y destruyendo todas las ideas previas sobre la riqueza, la distancia, el trabajo humano, la ciudad, la naturaleza, la voluntad divina, los niños, el tiempo. Fíjense cómo Berger reinterpreta este cuadro pensando lo mismo que estamos diciendo nosotros y que dijimos en la clase pasada. La revolución industrial y todos los cambios que hace este ascendente capitalismo están transformando literalmente el mundo, transformando la riqueza, la distancia, el trabajo humano, la ciudad, todas esas cosas que durante siglos habían permanecido casi inmutables, cambian en este fin del siglo XIX. Por eso hemos traído este cuadro y por eso nos parece representativo, muy representativo de lo que vamos a hablar aquí adelante, pero no desde la arquitectura. O sea, este cuadro expresa un espíritu del tiempo que se veía después consolidado a nivel arquitectónico. Como siempre les vamos a mostrar este cuadro que son las 16 unidades. Hoy vamos a trabajar sobre esta primera de tecnología industrial. Siempre primero del eje técnico, después vamos a hablar del eje espacio, luego la vivienda y al final de la ciudad. ¿Por qué nos parece central empezar por la tecnología? ¿Por qué no empezamos por los otros? Porque la tecnología es central en el siglo XIX y XX y todavía sigue siendo lo que nos está conformando y lo que nos está tal vez destruyendo, tal vez transformándonos en una nueva humanidad. La historia de la evolución tecnológica brinda una posibilidad de analizar tanto la relación entre avances tecnológicos y arquitectura como entre tecnología, economía y sociedad. Durante los últimos 2 siglos, la tecnología ha sido factor central en la determinación de posibilidades constructivas y también en aspectos formales y simbólicos de la técnica como expresión arquitectónica. La estandarización e industrialización de la construcción y el uso desmesurado de la energía han cambiado la forma de construir, así como incrementado los problemas ambientales a fin del siglo XX. Estos son los motivos centrales de por qué nos interesa la tecnología, porque no es solamente una técnica nueva para construir, es una potencia simbólica, una potencia formal, una potencia lingüística que cambió todo, en nuestro caso toda la arquitectura, toda la expresión arquitectónica. Ahora bien, ¿cuándo empieza este desarrollo? ¿Empieza realmente en el siglo XIX? En realidad empieza bastante antes, empieza en el Renacimiento. Un poco hablamos de la clase pasada esto de cuándo empieza la modernidad, que hablamos de la ciencia, los principios de la ciencia. Dice Marta Llorente en uno de los apuntes que ustedes tienen en el módulo, que desde el Renacimiento aparece un proceso de inversión de la secuencia característica de los actos técnicos en tiempo artesanal, o sea, antes. La experiencia irá abandonando su papel de precedente en el cambio técnico y abrirá el lugar de una nueva forma de conocer la naturaleza y los fenómenos que será capaz de determinar a priori sus expectativas. La ciencia. Les pido, si están mirando esta clase, que relean esta frase tranquilos porque es sumamente interesante o que después la vean en el PowerPoint. Porque lo que plantea Marta Llorente es que durante siglos siempre ha habido una secuencia en el tiempo, que era primero el albañil, el trabajador, el maestro de obras, hacía, experimentaba, o sea, trabajaba y en base a esa experiencia lograba evolucionar, lograba hacer que determinados aspectos arquitectónicos se dieran. Pero acá empieza, a partir del Renacimiento en adelante, se invierte eso y ya hay una, la ciencia como forma metódica de trabajar empieza a desecha, digamos, la teoría de la prueba y el error que había sido vital durante toda la Edad Media.
las catedrales se iban levantando y se iban experimentando hasta dónde soportaba determinada altura, hasta dónde se podía abrir la pared maciza o transformar en vidrio, y eso desaparece o empieza a transformarse en el Renacimiento. Ya empieza a haber una ciencia que dice, no, ya hemos experimentado de tal manera y sabemos que una pared de 60 centímetros de ancho aguanta tal peso, sabemos cómo son los empujes verticales, cómo se transforman en horizontales en una cúpula, cómo en un arco gótico, cómo en un arbotante. O sea, la ciencia empieza a determinar eh, previamente la forma de los edificios. Y no solo de los edificios, en realidad la ciencia la ciencia y su derivado práctico, que es la tecnología, eh, empieza a partir del Renacimiento, hay varias fechas que coinciden: el Renacimiento, el descubrimiento de América, la invención de la imprenta, eh, todas cosas que contribuyen a lo que hoy va a ser central de nuestra civilización, que es la producción repetitiva, maquinista, la, la cuestión de algo que se puede hacer y reproducir muchas veces con la misma calidad. Curiosamente, los primeros ejemplos de esta producción repetitiva y maquinista, de la cual tanto se iba a beneficiar la industria de la construcción, son tres cosas casi algunas antagónicas: los libros, las armas y los textiles. Son los tres objetos que primero se sistematiza su producción. Los libros con la imprenta de Gutenberg, un alemán que había perfeccionado ideas que en realidad vienen de la antigua China, pero el tipo se da cuenta que hay una posibilidad de hacer eso, de una reproducción de los libros, de formar páginas con pequeños bloquecitos de madera que son las letras, armar esas páginas e imprimirlas. Las armas también se empiezan a sistematizar, sobre todo los fusiles, para que los ejércitos que empezaban a fortalecer los estados-nación que en ese momento eh, tuvieran justamente material. Y los textiles ya venían desde hacía mucho tiempo en un proceso de sistematización en su producción. Entonces, libros, armas y textiles son las tres primeras cosas que empiezan a aparecer con una producción repetitiva y maquinista. También hay una cuestión interesante que dice Marte, que nosotros aportamos y suscribimos, que es que durante el Renacimiento se produce una serie de ideas que no se pueden materializar hasta bastante más adelante, porque no existía la tecnología en sí. Por ejemplo, Leonardo da Vinci en el año 1485 desarrolla un proyecto de ornitóptero. Orni quiere decir pájaro en latín, entonces era un aparato para volar, eh, que supuestamente iba a ser con la fuerza humana, pero la fuerza humana no alcanzaba. Entonces hubo que esperar un montón de tiempo, prácticamente 500 años, para 400 y pico de años, para que el género humano inventara motores suficientemente livianos para que con una máquina similar a la de Da Vinci se avanzara. Entonces, esta es otra característica del Renacimiento y del avance tecnológico. A veces se producen, gracias a la ciencia, invenciones que todavía no logran materializarse hasta que no hay justamente la técnica para llevarlo adelante, ¿no? En arquitectura en sí vamos como achicando la lupa o achicando el zoom hasta llegar a lo que nos interesa, que es la arquitectura en esta fase. Dice Marta Llorente, de nuevo en el texto que ustedes tienen ahí, que en el ámbito estrictamente técnico se puede señalar que la estructura de hierro culminó el proceso de diferenciación de los elementos arquitectónicos que había intuido la construcción gótica. ¿Qué quiere decir esto? Piensen un poquito en esta frase. ¿Qué sería la diferenciación? La diferenciación básicamente es la diferencia entre muro y ventana, y la construcción gótica había iniciado un proceso de experimentación y de diferenciación para aligerar cada vez más las paredes, sobre todo las catedrales, para que fueran más etéreas, con la idea de llegar a lo más alto, a Dios, etcétera, como se ve en la Sainte-Chapelle de París, que es una maravilla de liviandad y de vitrales. Pero eso que se basó en una experiencia práctica muy grande, más a prueba y error, se
se transforma en un hecho científico y tecnológico con el hierro. Entonces fíjense, a la derecha de la imagen, el Palacio de Cristal, una construcción de una especie de gran invernadero en Madrid del año 1887, lleva al extremo esta diferenciación entre muro y ventana, que ahora sí lo puede hacer fácilmente con los materiales, con el hierro y el vidrio, ¿no? Entonces, a partir de 1750, de acuerdo, en 1450 empieza todo este proceso, pero recién a partir de 1750, casi 3 siglos después, podemos decir que, que estalla la revolución industrial y que se dan por lo menos 5 nuevos aspectos de la relación de las relaciones sociales y de la relación con la producción en sí. Por un lado, nuevas necesidades, o sea, aparecen nuevas cosas que la sociedad necesita. Por otro lado, nuevos conocimientos de los cuales ya estuvimos hablando. Por otro, en tercer lugar, un nuevo sistema de producción, el sistema de producción capitalista. Y eso genera, esas cosas anteriores también generan nuevos programas arquitectónicos que hasta ese momento nunca habían existido. Museos, correos, bancos centrales, eh, estaciones de ferrocarril. Y esas 4 cosas no solo generan, sino que conjuntamente se van alimentando hacia una nueva sensibilidad hacia la máquina. Las máquinas que habían sido hasta ese momento o inexistentes o un objeto que no tenía este, mística, que no tenía una relación simbólica con lo humano, empiezan a ser vistas como parte del paisaje natural, sí, natural por un lado, pero inventado por el hombre por el otro. Vamos a ir barriendo estos 5 conceptos a ver qué se pueden decir de ellos. Las nuevas necesidades empiezan a aparecer a raíz de lo que vamos a ver cuando hablemos de ciudades, de una gran cantidad de gente que migra del campo a la ciudad, una enorme demanda de infraestructura. Infraestructura son caminos, cloacas, abastecimiento de agua, eh, iluminación, vivienda en sí. Esas nuevas necesidades no existían ni siquiera durante el Renacimiento, o sea, empezaban a aparecer, pero recién en este momento, en la revolución industrial, con la brutal transformación que hay en las ciudades, aparece esta demanda de infraestructura. Por otro lado, una estandarización que tiene que ver con el punto siguiente, que es el mercado mundial. Los grandes países, empezando por Inglaterra, dominan el mundo como un gran mercado mundial. Es un primer momento de globalización, si se quiere. También se podría decir que el descubrimiento de América previamente fue una globalización, pero supongamos que este es el primer momento en el cual hay esta conciencia explícita de que el mundo es uno solo y que es un solo mercado. Inglaterra es el que pone en marcha esta idea. Inglaterra toma de todo el mundo materia prima, la elabora dentro de su país y lo exporta a todo el planeta. Y eso implica, ese mercado mundial implica una necesidad de estandarización, porque si los ingleses vendían un objeto cualquiera, una máquina de tejer a la India, no podían, y se rompía en la India, no podían después decir, no, mandame un tornillito que más o menos así, no, tenían que estar absolutamente estandarizados los tornillos, los pasos de los tornillos, los largos, los tipos de materiales, las medidas, etcétera. Entonces, las nuevas necesidades de la revolución externa implican una demanda de infraestructura, sobre todo hacia el interior de los países, puentes, caminos, etcétera, estandarización de las unidades y de las medidas y de los procesos, y un mercado mundial que pide esas 2 cosas también. Esta necesidad de estandarización crea o digamos, legaliza o pone en cuestión que van a aparecer máquinas iguales en distintos países, porque Jacquard, por ejemplo, que inventa este primer teclado programado para tejer, que es el primer antecedente de la computadora, porque llevaba una serie de cintas agujereadas, que era una programación, se programaba ahí en esas cintas perforadas, igual que se programó en cintas perforadas las primeras computadoras en principios del siglo XX, y eso permitía que la máquina tejiera con determinados dibujos. O sea, había máquinas iguales en todo el planeta. Y también empieza a aparecer un concepto que después iba a ser rescatado claramente básicamente por Marx y Engels, que son las clases sociales. También empieza a aparecer clases iguales en distintos países, o sea, en todos los países hay burguesía
en todos los países hay obreros, y en todos los países los problemas de ambas partes siguen siendo iguales, o sea, los problemas de los pobres son iguales en Inglaterra, en Francia, en cualquier país de estos que se estaban maquinizando, ¿no? El cuadro de la derecha es un cuadro de Gustave Doré, un grabador e ilustrador francés que a fines del siglo XIX viaja a Londres y escribe un libro conjuntamente con un periodista que se llama Condiciones de vida en Londres. Digamos, el periodista lo escribe y él lo dibuja, eh, que es patético para mostrar qué mal que vivían los pobres en Inglaterra en ese momento, en la época de la Revolución Industrial. Eso mismo es lo que lleva justamente en prácticamente la misma época a Marx a decir, bueno, hay una nueva clase social, los obreros, que tienen que defender sus derechos, eh, y de ahí sale, bueno, la idea del manifiesto comunista, la idea de proletarios del mundo unidos, como empieza el manifiesto. ¿Qué quiere decir? Que, que los problemas y las virtudes también de las clases sociales empiezan a uniformarse en todo el planeta. Hay un proceso de internalización que tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos del mercado mundial. También empiezan a aparecer nuevos conocimientos científicos, que era lo que hablábamos también al principio. Por ejemplo, la ley de resistencia de los materiales, la ley de Hooke, la ley de Navier, la ley, por ejemplo, que ustedes hayan visto en estructuras, eh, la ley del eje neutro, que si uno tiene una viga y la flexiona, si arriba hay compresión y abajo hay tracción, en algún lugar hay un eje neutro. Y ese tipo de deducciones y de trabajos matemáticos que permiten eh, responder a, desde la ciencia a cómo se diseñan las cosas es sumamente importante. Y también las leyes sobre electricidad y magnetismo, eh, las leyes de la ciencia, digamos que durante muchísimo tiempo no había existido la noción esta de que la ciencia puede tener, la naturaleza puede tener leyes inmutables que se pueden deducir, que se pueden leer, y por lo tanto se pueden aplicar, empiezan justamente a ser aplicadas. Y también esos avances, ese uso de la ciencia, permite enormes avances, por ejemplo, en la energía. En 1871 se diseña la primera planta comercial de energía, eh, y ya por ejemplo, las grandes ciudades, París, Londres, empiezan a iluminarse con energía eléctrica, primero con energía de gas que iba por conductos, pero era mucho más peligroso cuando aparece energía eléctrica. Eso se simplifica. En el año 1870 ya empieza a haber estos enormes generadores eh, eléctricos para dar luz a París. Este avance de energía genera una búsqueda de nuevas fuentes de energía concentrada. eh, o sea, el hombre siempre utilizó energía, pero la tenía como más bien dispersa y poco ejecutable en otro lado. Entonces, eh, si vos tenías un caballo, te servía para mover tu carro, pero si te querías eh, mover hacia otro lado, tenías que ir con el caballo, empujar el carro, y era todo mucho más lento. Cuando empieza esta idea de que se necesita mucha energía para las transformaciones de la revolución industrial, se empieza a buscar qué energía es la más concentrada. Y aparece primero el carbón. Primero aparecen los bosques y la leña, que es el primer uso en la revolución industrial. Después, cuando Inglaterra prácticamente destruye todos sus bosques, aparece el carbón mineral que saca de minas. Y después, muy poco después, aparece el petróleo, sobre todo en Estados Unidos, que en realidad estamos todavía en esa fase petrolera, como nos estamos dando cuenta tristemente con la reciente guerra eh, de Estados Unidos contra Irán, eh, que la base del problema es básicamente quién se adueña del petróleo, ¿no? Entonces empieza una era de energía barata y accesible para toda la gente, que en ese momento no se sabía cómo, todo parecía positivo, pero que en realidad culmina 2 siglos después en la crisis ambiental actual. O sea, la enorme demanda de energía que empezó ahí en 1800, entre 1750 y 1800, es la madre de la crisis ambiental que hoy tenemos en la actualidad. También una enorme cantidad de avances en sistemas constructivos. Básicamente, el hierro y el vidrio ya existían desde siempre, pero se sistematizan de una manera que es mucho más fácil de utilizar. Pero aparece un nuevo material absolutamente inédito y maravilloso para la construcción, que es el hormigón armado. El hormigón armado permite concentrar
sale de un análisis estructural en la cual hay eh, piezas que están sometidas a compresión y piezas que están sometidas a tracción. Pero el hormigón armado, al ser mixto y al tener una parte que resiste la compresión, que es el hormigón, y otra parte que resiste la tracción, que es el hierro del hormigón armado, permite idear una estructuras muchísimo más livianas que despegan o separan la pared de, eh, de la transmisión de carga. Ya no es necesario que las paredes sean portantes. Las vigas y las columnas de hormigón se encargan de transmitir las energías, los pesos. Fíjense también lo curioso de este dibujo, que es el dibujo de la patente. Eh, y entonces acá nace una cosa que no había existido hasta el momento, que son las oficinas nacionales de patentes. ¿Por qué? Porque parte de la gran auge del sistema capitalista es que si yo inventaba una cuestión, un avance tecnológico, como en este caso el hormigón armado, lo podía llevar a un lugar y patentarlo. Y cada uno que utilizara me tenía que pagar durante un tiempo, una serie de años, 10, 50, etcétera, dependía del tipo de patente. eh, una parte de lo que me ganaran me lo tenían que pagar a mí por haber patentado, inventado ese sistema y patentado. Que es un problema que sigue siendo actual eso. El hormigón obviamente ya venció la patente, pero hay un montón de cosas que se siguen dando de biotecnología, de, de energía, de prácticamente todas las cosas que hoy el día están patentadas y por lo tanto otras personas no lo pueden usar sin pagar. También aparecen dentro de estos sistemas constructivos los sistemas sanitarios, porque no es lo mismo tener una población de 10.000 habitantes que tener 2 millones de personas, eh, como tenía Manchester o Liverpool, eh, que tomaban agua y producían enorme cantidad de excrementos, había que de alguna manera sacarlos de encima. Entonces nacen los sistemas sanitarios, las válvulas de inodoro para que no regresaran los olores, los sifones, el tubo neumático, que era un aparato de comunicación antes de que existieran los teléfonos para los interiores de los edificios, eh, poco después el teléfono, la electricidad para la iluminación de los interiores, pero también para la iluminación de las calles. Todos estos avances técnicos y constructivos van transformando de manera pero muy veloz y muy impresionante la arquitectura y la ciudad. O por ejemplo el ascensor, porque cuando empieza el desarrollo industrial y los edificios en altura, eh, el hormigón y el hierro permiten hacer edificios en altura, pero no ibas a subir 20 pisos caminando. Entonces, por eso, consecuentemente, hay que inventar algo que transporte en vertical y es el ascensor. Y lo más importante, o igual de importante que el hecho de inventar un ascensor, porque ya existían primeros montacargas, es darle seguridad. Esa seguridad la desarrolla sobre todo un inventor norteamericano que se llamaba Elijah Otis, que la fábrica Otis de ascensores sigue existiendo hoy día. Fíjense que esta propaganda es de la época, eh, y lo que hace hincapié, eh, fíjense acá que hay dos cosas curiosas en esa propaganda. Una, la persona, el ascensor con el cable cortado, como que hubo un accidente, pero que a la vez no cayó hasta el suelo. Y otra cosa es que el personaje ahí del medio tiene un globito de historieta que dice is safe, o sea, es seguro. Lo que hace propaganda no es de la posibilidad de eh, usar el ascensor, sino de que es seguro. No puede andar el ascensor, se corta el cable, pero igual el sistema de trabas que había inventado y de frenos automáticos que había inventado Otis le daban seguridad al sistema. Una cosa importante de esto es que eh, una cosa curiosa, más que importante, es que aparece el globito de historieta. Fíjense que también nace en el siglo XIX eso. Y por lo tanto nacen las historietas. ¿Y qué son las historietas en sí? Las historietas nacen, sobre todo en Estados Unidos, cuando empieza a traer una enorme cantidad de inmigrantes, europeos, irlandeses, ingleses, de otros países, depende de la ciudad, que no sabían, no dominaban bien el inglés. Entonces eh, los sistemas de comunicación social apelaban a cosas que tuvieran menos palabras. ¿Cómo usar los globitos de historieta? No era un texto entero, era un globito de historieta que sintetizaba lo que pasaba en cada historia. Entonces no es casual
que la primera historieta del mundo es, una de las primeras historietas es de Yellow Kid, el pibe amarillo, eh, que también inventa los globitos, y que la propaganda de Otis tuviera un globito que decía que es seguro. Una, la otra de estas nuevas cosas que queríamos decir son los nuevos sistemas de producción. Empieza a haber un montón de avances que podemos hablar 4 horas sobre ellos porque son increíblemente ingeniosos, cómo se sistematiza la producción de ladrillo, la producción de hierro, la producción de vidrio. Básicamente empieza una fabricación industrial que es repetitiva, uniforme, continua, con abundante uso de energía, pero que sobre todo que produce elementos exactamente iguales que son aptos para llevar a cualquier lugar. O sea, uno puede un edificio de metal, saber exactamente cómo está hecho, producir las piezas y exportarlas a cualquier lugar del mundo. Y de hecho eso pasó, por ejemplo, con los puentes. Este fue uno de los primeros puentes de hierro fundido, que fíjense que son partes metálicas que previamente son primero diseñadas, después fabricadas en un lugar, después transportadas ahí desarmadas y transformadas en el puente, ¿no? Y eso con una escala cada vez mayor. Este es otro puente realizado por Brunel, el ingeniero que les comentaba al principio, eh, que tiene que, que era impresionante cómo sistematiza mejor dicho, cómo transforma esta sistematización de la producción en posibilidades constructivas magníficas. Esto se hace muy visible para la población común con una exposición que hay en Inglaterra en el año 1851, en el cual le encargan, necesitaban rápidamente para una exposición universal un enorme pabellón que tuviera una gran cantidad de metros cuadrados cubiertos. No sabían cómo hacerlo en muy poco tiempo y le encargan a Joseph Paston, que era en realidad no era arquitecto, el ingeniero, era el jardinero real, la persona que se encargaba de los invernaderos y de los cultivos de la reina, de la realeza. eh, y este Paxton, en base a a los invernaderos, diseña un producto que es el Crystal Palace, que era eh, hecho en base a esta idea de repetición. Entonces eran montones medían 1851 pies en homenaje a que el año era 1851 y que eran todas piezas industrializadas que se podían armar como si fueran un jueguito con tornillos, eh, y después si en determinado momento había que desarmarla se desarmaba y se llevaba a otro lugar. Fíjense en esta lámina los detalles constructivos y acá aparece una cuestión que antes era imposible y que acá con la construcción industrializada se transforma en indispensable. El diseño previo hasta el mínimo detalle. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta el Renacimiento, gran parte del saber constructivo estaba en las manos del albañil, del que ponía los materiales. Por eso se llama mampostería, viene de mano. La persona que en su mano, en su conocimiento, en su vista, en su plomada, en su regla, sabía cómo hacer una cosa. Con la construcción industrializada eso ya no es tan así, porque el conocimiento es previo. En un trabajo de un ingeniero diseñando, dibujando cada una de las piezas, que después va a una fábrica de metal en la cual esas piezas se construyen y que después va a la obra con un manual de cómo se ensamblan, totalmente distinto a lo anterior. Y tan es así esa posibilidad de armar y desarmar que en 1854, o sea, muy pocos años después de su inauguración, se desarma totalmente donde estaba y se rearma en un lugar distinto, eh, lo que revela la enorme posibilidades técnicas de este sistema constructivo. Los franceses no se quedan atrás y un poco después, el otro decíamos que era 1851, 1889, en conmemoración del primer centenario de la Revolución Francesa, que es uno de los inicios políticos de este sistema capitalista, eh, hacen una torre inmensa, la Torre Eiffel, que está hecha exactamente con el mismo procedimiento que el Crystal Palace. Piezas unidas, repetitivas, sistemáticas, con una enorme variabilidad de las piezas en sí, pero además de las posibilidades de unión.
Y acá empieza a aparecer una cuestión interesante. ¿Por qué? Eh, por un lado aparecen, como dijimos al principio, nuevas instituciones, entre ellos las escuelas de arquitectura, ¿no? Se empieza a separar el rol de los arquitectos, los ingenieros. En París, por ejemplo, o en Francia aparece la Escuela de Puentes y Caminos, que es la encargada de ingeniería, y la Escuela de Bellas Artes, que es de donde salen los arquitectos. Pero allí en las Bellas Artes no se creen que va a ser por si llamarse así, es una cuestión de solo de esculturas o de pinturas. No, allí aparecen esta necesidad de sistematización es muy bien captada por Nicolás Durán, eh, un profesor de esta escuela, que hace un libro muy famoso para la época que se llamó Precisiones, Lecciones de Arquitectura, en el cual toma esta idea, o sea, toma por un lado los formatos clásicos que tienen que ver con la simetría, la geometría, la construcción repetitiva, eh, una serie de atributos que venían desde la época de la construcción clásica grecorromana, pero él los sistematiza para que se adapten a las nuevas realidades productivas, a esto que decíamos de construcción industrializada, repetitiva, sistemática, etcétera. Y le pega bárbaro, o sea, esta unión entre el clasicismo como simetría y orden y la producción industrial como repetición da lugar a este manual de construcción o de diseño, que es el manual de precisiones, y también a la posibilidad de producir una enorme cantidad de edificios como nunca antes en la historia de la humanidad, eh, en base a esta manualística de sistematización. O sea, así como se sistematiza la construcción en sí, también se sistematiza el diseño, ¿no? Esto que estamos contando, que es básicamente europeo, en Estados Unidos tiene una especie de vuelta de tuerca distinto, que es, a diferencia de los europeos que tenían toda una larga tradición en el territorio y una tradición artística a la cual tenían que respetar, los norteamericanos se enfrentan, bueno, primero, como el que pasó acá, exterminaron a, a la naturaleza, por ejemplo, a los búfalos, pero también exterminaron a millones de los pueblos originarios que estaban en Estados Unidos. Y empezaron a avanzar hacia el oeste, o sea, desembarcaban en la costa este y empezaron a avanzar hacia el oeste. Todas esas películas épicas que hemos visto de la conquista del oeste, el avance del ferrocarril, etcétera, tienen que ver con esto. Este avance implicaba también construir vivienda, y ellos desarrollan un sistema que se llamó balón frame. Frame es estructura, y balón por lo liviana que se untaba, como una estructura globo, una estructura muy liviana, que permitía rápidamente. El balón frame es simplemente un esqueleto de madera que se recubre de ambos lados con lo que sea, básicamente con otras maderas, pero que permite esta posibilidad de llegar a un lugar hasta donde llegaba el ferrocarril, que lleva solamente con maderas y clavos, y en poco tiempo montar una ciudad, ¿no? Eh, Esto se basaba también en algunas características, como ser la carencia de mano de obra calificada, a diferencia de un europeo que había los gremios desde la Edad Media venían transmitiéndose de padres a hijos el saber específico del albañil, del maestro mayor de obra, del ebanista, de todos los gremios que participan en la construcción de una casa. Eso no existía en Estados Unidos, eh, pero tampoco era muy necesario con el sistema balloon frame. Una enorme reducción de tiempos, porque al ser construcción en seco se hace mucho más rápido y en cualquier época del año. Una enorme facilidad de traslado, porque se subían las maderas al tren, y las maderas y los clavos del tren, y se llegaba hasta donde llegaba al final de la vía del tren, y ahí se empezaba a desarmar, o a armar mejor dicho. Y también surge de la dificultad de encontrar maderas largas y de una cosa positiva, que es la invención de la máquina de hacer clavos. En realidad hay varios procesos, hay una de 1786, después hay una casi 80 años después, en 1850, que es eh, más moderna básicamente. Como decíamos, en Francia también, en la época de la Revolución Francesa, mejor dicho, en el centenario de la Revolución Francesa, cuando hacen la Torre Eiffel, también hacen un salón de exposiciones mucho más grande o bastante más grande, no mucho, que la, la de Londres, la que habían hecho el Crystal Palace,
y lo llaman Galería de las Máquinas, porque básicamente lo que se exhibía ahí eran las máquinas más modernas de todos los países, ¿no? Eh, y aparece también, como anteúltima novedad, los nuevos programas arquitectónicos. Empiezan a aparecer lugares de consumo, las galerías comerciales, lugares de exhibición, las tiendas, las exposiciones dentro y fuera de los museos en sí, los bancos, los correos centrales de cada país, las estaciones de tren, una enorme cantidad de mobiliario urbano como las lámparas, kioscos, entradas de subte, y nuevos medios de transporte que hasta ese momento no habían existido, autos, transatlánticos, trenes. Cada uno requiere su diseño, el diseño de en sí del objeto, pero también el diseño de los lugares para estar. O sea, un auto requiere el diseño del objeto, pero también el diseño de las estaciones de servicio y de las vías y las autovías, y de los cruces. Un tren requiere el diseño del tren, pero también de las vías y de cómo se llega a la ciudad y cómo las estaciones de trenes, si llegan al centro de la ciudad o no llegan al centro, y si no llegan al centro, cómo se transporta la gente que viene en tren, de repente que hay un tren y tienen, no sé, 1000 pasajeros juntos, cómo lo llevas eso al centro de la ciudad. Entonces, eh, todo esto genera nuevos programas arquitectónicos que hasta ahora nunca habían existido. Es decir, iglesias, es relativamente fácil hacer una iglesia nueva pensando en las anteriores, pero la estación de trenes, nunca había habido trenes, por lo tanto nunca había habido estaciones de trenes. ¿Cuál es, a ese problema se meten los arquitectos? ¿Cómo diseñamos una estación de tren? ¿No? Y ahí empieza a aparecer otra discusión que tiene mucho que ver, o todo que ver con esta charla, que es la técnica. La ilustración es el frente de esta galería de las máquinas de París. Y fíjense que este frente tiene una curiosa eh, como ambigüedad, porque por un lado es moderno, es todo de hierro y vidrio, pero por otro lado tiene un aire como neoclásico y como casi festivo de la antigüedad. Y esa ambigüedad, esa búsqueda de un nuevo lenguaje para la tecnología, era un problema central en ese momento. Viollet-le-Duc, que era un arquitecto francés que venía del historicismo, venía de ocuparse de restaurar las catedrales góticas, etcétera, empieza a hacerse como líder de un grupo que se llamó racionalismo, o como de un concepto que se llamó racionalismo estructural, eh, que decía que lo importante es ver cómo funcionaba la estructura, pero eso adaptarlo a las máquinas y a los materiales de la época. O sea, está bien mirar el pasado, mirar el gótico, pero el gótico lo hacían con piedra y argamasa nada más. Bueno, ¿cómo hacemos hoy los mismos conceptos? Decía Viollet-le-Duc, pero con los nuevos materiales. Y fíjense esta frase que es interesante de Leduc. Dice: desde el momento en que el público ve aparecer el hierro en un monumento como medio principal de la estructura, tiende a comparar esa estructura con las empleadas en las estaciones ferroviarias, en los mercados y en los talleres. ¿Es acaso escondiendo estos materiales como muchos de nosotros hemos intentado hacer? ¿Cómo se debe evitar esta crítica? No lo creo, sino que pienso por el contrario que se debe reconocer francamente la verdadera función propia de este material. O sea, la duda es, ¿los nuevos materiales hay que mostrarlos como son o se ocultan, se reservan para fines determinados como estaciones de ferrocarril, pero para el resto se siguen trabajando los materiales tradicionales? Y es una discusión central en ese fin del siglo XIX, ¿no? Que además está medio perdida en cuanto, o sea, perdida con respecto a ganar o perder si los materiales se muestran como son, porque claramente la tecnología era tan poderosa como fuerza capaz de remodelar el paisaje arquitectónico y urbano, que ganaba claramente la noción de mostrar los materiales como son. Víctor Baltaras en el año 1853, este mercado de Leal en París, en el centro de París, eh, que es un mercado central, un mercado de abasto de frutas y verduras, entre otras cosas, y que tenía básicamente una, era una estructura de hierro y vidrio. Y algunas de estas cosas todavía quedan, y como decíamos, nuevos programas. Y empiezan las grandes tiendas de consumo, lo que son antecedentes de los shopping, entre ellos la Samaritan de París, cuyo edificio todavía existe. Y fíjense que de nuevo evoca más delicadamente, con menos ostentación tecnológica, pero también hay un uso masivo del metal y el vidrio.
este es el mismo edificio pero en proceso de construcción, el techo de esta tienda, en el cual se ve este uso masivo del hierro que permite alivianar eh, y dejar las paredes libres. Si se quiere se pone la pared y si no, no, porque total las cargas estáticas siguen bajando por vigas y columnas, en este caso metálicas. Decíamos también que la necesidad de construir infraestructura urbana. Y en ese sentido, las grandes ciudades, París, Viena, etcétera, lo vamos a ver más adelante, empiezan un ambicioso programa de construcción de grandes bulevares, ensanches y sobre todo brindar infraestructura, brindar, repito, no es lo mismo abastecer de agua o abastecer de cloacas una población de 10.000 habitantes como a 3 millones de habitantes como tenía eh, París en ese momento. Entonces hay que empezar a pensar cómo la tecnología industrial brinda respuestas a ese problema, ¿no? Acá daría mucho para hablar porque lo que empezó siendo una solución, que era sacar las cloacas y los caballos del centro de la ciudad con la aparición del motor de auto a explosión, terminó siendo un problema porque toda la bosta de esos animales, que eran millones de animales también, o cientos de miles por lo menos, servían para fertilizar las huertas de París y sus alrededores, que era donde se llegaba la fruta fresca y las verduras a la ciudad de París. Entonces empieza a aparecer uno de los problemas típicos de las grandes ciudades, que es cómo se abastecen de frutos frescos de las grandes ciudades. Pero eso lo vamos a dejar para hablar más adelante. Esta búsqueda estructural eh, con base a los nuevos materiales no siempre es directa y lineal, porque era nueva, eh, es difícil ponerse hoy en la cabeza las dudas que podían tener los arquitectos de la época cuando se enfrentaban a eso, porque era como si hoy le dijeran, no sé, de repente pueden construir con una máquina que anula la gravedad, entonces pueden hacer las cosas que floten, algo así era. Y esa evolución es lenta, entonces por ejemplo, la Bruce hace entre el año 1850 y 1858 la biblioteca de Santa Genoveva en París con un sistema de, de columnas de hierro forjado y dos arcos de cañón corrido que permitían esta maravillosa iluminación lateral, pero con un sistema así de arcos que podría haber sido, qué sé yo, de la época de los romanos. Ellos lo hubieran hecho obviamente en piedra y serían mucho más pesadas las columnas centrales, pero espacialmente sigue siendo dos bóvedas de cañón. Muy poco después, al mismo, bueno, em, paso de este después retorno. Muy poco después, el mismo arquitecto Labrousse empieza una nueva biblioteca, la Biblioteca Nacional de París, y ahí se atreve a dar el salto a decir, bueno, espacialmente, si ya tengo esta, estas capacidades tecnológicas, hagamos una cuestión distinta. Y inventa esta forma, esta biblioteca, que es la Biblioteca Nacional de París, con una espacialidad mucho más libre, más diáfana, con menos columnas, con un sistema de cúpulas eh, mucho más original y vistoso que la bóveda de cañón corrido de, eh, que había hecho él mismo unos pocos años antes. Ahora bien, y ahora retrocedo a la siguiente diapositiva, esta idea de alivianar cada vez más las columnas y las bóvedas, etcétera, tiene que ver con esa discusión que habíamos citado hace un rato de Viollet-le-Duc. ¿Se muestra los nuevos materiales? ¿Hay que mostrarlos o es como decir, o tenemos que seguir teniendo simbólicamente los viejos materiales eh, pesados, macizos, paredes gruesas, columnas gordas, pilastras, etcétera, eh, y adentro ir por la estructura de metal? Y en ese aspecto una de las respuestas es la que da Viollet-le-Duc, del cual ya hemos hablado con estas frases, que es lo que se llama eh, racionalismo estructural, que es empezar a pensar cómo el hierro, básicamente el hierro puede estructuralmente soportar las cargas y a la vez transformarse en una forma racional de ver la naturaleza, de ver la arquitectura. Eh, y hace este libro Entretiens sobre la arquitectura que, que muestra estas posibilidades en su estilo, digamos, esa fusión medio extraña, medio casi de robot entre un arco o una bóveda normal pero sostenida por elementos de hierro es rara, o suena rara hoy día, pero bueno, ese es el tipo de construcción que plantea Leduc.
Esta era la foto de la biblioteca que vimos recién. Fíjense la calidad espacial de este lugar, la calidad lumínica, como, como es una cosa que no podría haber existido antes en la historia. O sea, la técnica influye directamente en las posibilidades espaciales de la arquitectura. Les invito a que se detengan un minuto en sentirse en ese lugar, ver la luminosidad, lo estilizado de las columnas, la forma de, de, de iluminar. Es una maravilla, sobre todo para pensar que el propio autor hacía muy poquitos años había hecho también el mismo tema, biblioteca, pero con dos bóvedas de cañón corridas. Y acá empieza otra competencia, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver con los edificios en altura. Es toda nace una escuela de arquitectura que la llama Escuela de Chicago, que empieza a hacer edificios cada vez más altos, básicamente en Chicago y en Nueva York, pero en todas las ciudades norteamericanas, que en base al elevado costo de la tierra, eh, como en los centros de las ciudades el costo de la tierra es alto, la mejor manera de optimizar un edificio es hacer cada vez más pisos. Entonces nacen los rascacielos, los edificios en altura, y también nacen las grandes corporaciones o fábricas o empresas que empiezan a hacer sus edificios como una idea de, así como en los siglos anteriores, en la Edad Media, eh, cada pueblo quería tener su iglesia más grande para hacer más, más visible su adoración eh, por Dios y su capacidad de piedad. En el siglo XIX o principio del XX, cada empresa empieza a tener su edificio con su logotipo, su isotipo y su definición. Entonces, por ejemplo, en 1906 eh, aparece este edificio de un arquitecto Flagg, que es el edificio Singer. Singer es una corporación que había empezado de muy poquito, pero había desarrollado, básicamente inventado la máquina de coser. La máquina de coser que se transformó en fíjense, es la foto de la derecha, hasta salía en la tapa de Scientific American, que es una de las primeras revistas de ciencia eh, en el planeta y más en esa época, como un desarrollo tecnológico. Entonces, este desarrollo tecnológico de la derecha le había permitido al señor Singer hacer tanta plata como para hacerse un edificio en el centro de Nueva York. Con esto vemos la interrelación entre producción, burguesía, riqueza, espacio urbano, edificios, nuevos programas arquitectónicos como los edificios en altura. En particular en Chicago esto es muy fuerte. Chicago había sido fundada en 1830 y un enorme incendio en 1871 la destruye casi en su totalidad. Chicago era una ciudad que de repente se hizo muy rica porque toda la producción ganadera y agrícola, pero sobre todo ganadera, que se producía en el centro de Estados Unidos, salía hacia Europa para exportar a través de los grandes lagos que están en el límite con Canadá, y la ciudad que daba esos grandes lagos era Chicago. Entonces, de toda la enorme llanura central, como si fuera la llanura pampeana nuestra, pero de ellos, se cultivaban eh, los cereales y se criaban los animales que después se concentraban en Chicago y de ahí salían. Entonces Chicago se convirtió en una ciudad enormemente próspera, eh, sin una historia pasada, es decir, no tenía que ya respetar como, qué sé yo, como Florencia, como París, no, pero acá antes no había nada, o sea, lo que había eran pueblos originarios que ya los habían matado, eh, entonces tienen que diseñar una ciudad casi de la nada con mucha plata. Entonces aparecen, por un lado, los inventos que habíamos dicho, el ascensor de vapor, el ascensor hidráulico, el ascensor eléctrico, el tubo neumático para llevar información de un piso a otro, la ausencia de trabas territoriales, y empiezan a aparecer los grandes estudios de arquitectura que hasta ese momento casi no existían. Por ejemplo, el de William Le Barogenay, que, que prácticamente se hizo, qué sé yo, media en Chicago, y también, y muy especialmente, de Louis Sullivan, un personaje muy importante, del cual no tenemos mucho tiempo que hablar, pero sobre todo porque en el estudio de Sullivan trabajaron Richardson y Adler, que son arquitectos que produjeron edificios muy originales dentro de Chicago, pero además y sobre todo porque Louis Sullivan fue maestro de Wright, y parte de la herencia visual de Frank Lloyd Wright viene
em, de esta austeridad seca y productiva y capitalista de Sullivan. Bueno, acá LeBaron-Jenny era otro personaje súper interesante, pero fíjense lo que quiero mostrar acá para no extenderme demasiado en el tiempo. eh, es la planta de este edificio del Later Building, que ya empieza a ser solamente con pequeñas columnitas de hierro, lo que permite una planta diáfana con un enorme aprovechamiento del terreno, ¿no? Y también la aparición de una corriente neorrománica, o sea, la gente que no se ha terminado de adaptar a esta nueva fase constructiva capitalista, como por ejemplo Richardson, Adler y Sullivan, que hacen el Richardson, este famoso Marshall Field Store, una tienda que, que fíjense que intenta repetir las formas clásicas de basamento, piano nobile y coronamiento. O sea, este edificio, si lo analizan, tiene ese basamento que podría haber sido de un palacio medieval de la Florencia, un piano nobile, que en este caso son dos pianos, los dos planos eh, que incluso se tienen que leerse con menos. Fíjense que este arco abarca tres niveles en sí, y un coronamiento distinto. Lo mismo con el auditorium de Adler y Sullivan, eh, con esta idea eh, neoclásica, pero también con ideas eh, originales en cuanto eh, a la construcción, a cómo se materializa cierta idea de Beaux Arts, o sea, Bellas Artes, con las técnicas de producción norteamericanas, ¿no? Son como las personas que están en la tradición, justo en la bisagra entre la tradición y la modernidad, en un lugar en el que la tradición era menos importante que en Europa, como en Estados Unidos, y se atreven a dar saltos más importantes. Entonces, en Europa también aparece no diría discusión, pero esta dialéctica entre el pasado y el futuro, estandarizada entre los materiales del pasado también y lo del futuro. Y una de las respuestas posibles es la que hace Berlage. Berlage es un personaje muy importante en Ámsterdam, de hecho poco después le encargan todo el ensanche sur de la ciudad, que le vamos a ver más adelante, y en 1903 hace la bolsa de Ámsterdam. La bolsa es súper representativa de lo que son los holandeses, porque en Ámsterdam y en el norte de Italia, en Venecia, etcétera, es donde los primeros nace el concepto prácticamente de acción como algo que vos comprás una parte de una empresa para capitalizarla. Entonces la bolsa de Ámsterdam, por ejemplo, era un lugar central para simbólicamente, porque hacía a la riqueza lograda por el intercambio de Holanda. Eh, bueno, gana este concurso, la construye con algunas pequeñas variantes, pero lo que quería mostrar acá es esta dicotomía entre el exterior, que es como un neorrománico, ladrillo clásico, etcétera, y un interior enormemente luminoso, diáfano y posible solamente a la técnica moderna del hierro y el bicristal, ¿no? Y esta idea del hierro y el cristal el hierro y el cristal se traslada a todos los edificios nuevos. Por ejemplo, esta estación del oeste que hace Eiffel, sí, el mismo de la Torre Eiffel, pero que lo hace en Budapest, y hace en todo el lugar del mundo. Tenía una empresa constructora que estuvo, qué sé yo, estuvo acá en Chile y en el norte de nuestro país haciendo una serie de puentes y caminos y acueductos y viaductos, etcétera. Y en este caso fíjense que también es Budapest, no es el centro europeo, sino que está bien corrido hacia el este. O otra obra de llanos a esta altura de la calle, nuestro amigo Brunel, la estación Paddington en Londres, que tiene una maravillosa curva eh, construida en base a esta idea de materiales repetitivos que no admiten errores y que eh, en la propia realización de su factura técnica está la belleza. O sea, se despoja de todo artificio eh, estético, porque la belleza se deduce o aparece como consecuencia del respeto de las formas y de la tecnología, ¿no? Y el último de estas nuevas cosas que queremos hablar, así vamos terminando, es la nueva sensibilidad hacia la máquina. Ya vimos estas pinturas de Turner, eh, pero también algunos pintores franceses, por ejemplo como Monet, eh, reflejan este cuadro, que es una de las variaciones que hace sobre
estación de Saint-Lazare de París, eh, ven ese ambiente que se ven las máquinas, lo más destacado son las máquinas, las personas están casi en un segundo plano, pero también se ve esta idea medio de Turner del humo, el vapor, lo difuso, casi lo místico, entre lo cual aparecen las máquinas, ¿no? Eh, esta nueva sensibilidad se ve en todas las pinturas, no, tal vez no en todas, pero en gran parte de las pinturas de los pintores de ese momento. Fíjense que siempre aparecen elementos técnicos que enmarcan, por ejemplo en este cuadro que también es una variación de la estación Saint-Lazare, eh, el marco posterior es como una estructura de un puente con una enorme viga de hierro que, y lo que único que aparece en este cuadro ni siquiera se ve una persona. El protagonista es esa máquina, o ahí hay una personita tal vez, pero esa máquina de vapor que está en un costado, pero que es el centro simbólico de la escena, simbólico y visual. Y acá aparece la duda, esta que ya veníamos planteando a lo largo de la clase, es muchos arquitectos de ese momento, por ejemplo Viollet-le-Duc, que ya hemos citado, pensaban, o sea, hacían este razonamiento. Si cada época tiene un núcleo espiritual que le da vida, basado en lo que ellos mismos habían pensado de la Edad Media, ¿no? O sea, si cada época tiene un núcleo espiritual que le da vida y conforma toda su cultura, inclusive la arquitectura, y si este núcleo en el siglo XIX es la tecnología, o sea, el tipo está diciendo, si la tecnología es central en el siglo XIX, ¿qué arquitectura es consecuente con eso? O sea, ¿cómo hacer una arquitectura que sea consecuente con este enorme avance de la tecnología? Y es una pregunta que hoy sigue siendo enormemente vigente, o sea, si la técnica nos permite hacer, qué sé yo, edificios extremísimos como lo de Zaha Hadid, ¿por qué tenemos qué arquitectura es consecuente con las variantes técnicas que hay? ¿Solamente la de Zaha Hadid o tenemos que seguir manteniendo otro tipo de arquitectura? Eh, ¿Queremos ser consecuentes? Eh, ¿Queremos responder a este núcleo espiritual? Y lo mismo se preguntaban estos tipos, ¿no? Una de las respuestas posibles, vimos varias respuestas. Una es, por ejemplo, la de Durán con ese manual que sistematiza la producción industrializada, agregándole como una dosis de neoclasicismo. Otra es la de Viollet-le-Duc, creando esta corriente que llamó racionalismo estructural, que es pensar en cómo las cargas llegan al piso y aplicar los nuevos materiales. Y se ven con una ambigüedad extraña. Por ejemplo, en este proyecto parecería casi como una cuestión ortopédica, como que en el edificio le sacaron directamente las pilastras clásicas y le chantaron unas vigas y columnas de hierro. Pero bueno, era la discusión de la época y era lo que en este caso a Leduc le parecía interesante, respetar el racionalismo de las fuerzas y usar los nuevos materiales, ¿no? De nuevo insisto con Leduc porque es como el centro o el tipo que pone en palabras este debate que ya existía hace tiempo. Dice, en la arquitectura hay dos formas de ser verdadero. Hay que ser verdadero con respecto al programa y verdadero respecto a los métodos de construcción. Ser verdadero con respecto al programa es satisfacer con exactitud y sencillez las condiciones impuestas por la necesidad. Y ser verdadero con respecto a los métodos de construcción es emplear los materiales de acuerdo con sus cualidades y propiedades, o sea, no ocultarlos. Si estás usando hierro, no lo revistas en piedra. Esa es la síntesis de lo que decía Leduc. El mejor exponente de eso es la Torre Eiffel, que ahora la vemos como un símbolo romántico de París, pero en su momento fue enormemente denostada. Nadie quería que se construyera. Decían que una defecio en medio de París, que era la ciudad más bella del mundo, le iban a poner chantar una mole de hierro que se oxidaría en 2 o 3 años y que todos respirarían ese aire contaminado por el óxido. Una cosa, una lucha durísima, incluso que encabezó el famoso novelista Émile Zola, que ya había encabezado varias propuestas en varias oposiciones a cuestiones políticas y encabeza esta lucha contra la Torre Eiffel que claramente pierde. Y con esto vamos terminando. Esta tecnología industrial eh, empieza un proceso de embellecimiento no solamente de los finales de eso, o sea, no solamente de las estaciones de tener, sino de la propia máquina en sí. Entonces fíjense cómo en muy pocos años van evolucionando de esta primera locomotora de 1813, que prácticamente era un tambor de agua para hacer el vapor, unas máquinas con unos pistones y prácticamente nada más.
a la Rocket de 1829, que es la que aparece en, en el cuadro de Turner, o a la Jenny Line de 1847, que ya impide una serie de avances estéticos. Tiene un carenado que cubre las ruedas, tiene formas más estilizadas. Bueno, ya que empieza a haber una preocupación porque la máquina eh, transmita ese espíritu de la época, no solamente como una cuestión utilitaria, sino como una cuestión estética, ¿no? Esto tiene un componente, esta industrialización, repetición, etcétera, tiene un componente social sumamente importante, que es la aparición de enormes masas de obreros en las grandes ciudades que estaban muy maltratados, trabajaban 12 o 14 horas diarias, ganaban muy poca plata, y empieza entonces a aparecer un elemento central en las sociedades del momento, y que es tan central aún hoy día, que justamente ustedes están escuchando esta clase grabada en vez de verla en la facultad, porque estamos en huelga. Ahí nace entonces la huelga como un elemento central. Esta es una foto de Chicago eh, en mayo de 1886, cuando se produce en una enorme manifestación. Hay una especie de atentado de la policía, eh, hay una corrida, hay una bomba, etcétera, y la policía agarra a 5 líderes sindicales que estaban pidiendo las 8 horas de trabajo, exclusivamente eso, los meten en prisión, dicen que ellos son los responsables del atentado y los fusilan. Los fusilan con un juicio sumamente trucho, sumamente amañado, y de ahí, por eso el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores. Fíjense que es el Día de los Trabajadores, no del trabajo, porque es el día que se conmemora por un lado estas protestas que se habían hecho buscando las 8 horas diarias de trabajo, solamente 8, y por otro lado el resultado final, el triste resultado de esa, que fue una la ejecución de estos este, sindicalistas que estaban protestando eh, por la reducción de la jornada laboral. Y las dos últimas que vamos a ver tienen que ver con lo que vamos a tratar de hacer en todas las clases, que es mostrar ejemplos argentinos. Si bien Historia 2, la obligación según el programa es hablar de Europa, Estados Unidos, los países centrales, eh, nos parece interesante siempre referenciarnos, aunque sea al final, con algo local. Y algo local que vamos a mostrar es la estación de trenes Constitución en Buenos Aires, que tuvo dos etapas, una en 1866 y otra 20 años después, que vino directamente embalada, desarmada y embalada en barco desde Londres, y que se armó acá en Buenos Aires, y que se podría haber armado en cualquiera de las otras colonias o semicolonias que tenía Inglaterra. Podría haber ido a parar a Mumbai y hubiera sido lo mismo, porque justamente las características de esta construcción industrializada era esa posibilidad repetitiva de, eh, de producir arquitectura transportable, medible, desarmable, etcétera, ¿no? Esta es otra foto de época donde se ve esa cualidad que podría perfectamente, si no estuviera el cartel en castellano, ser la que mostramos de París o de Londres. Eh, bueno, con esto cerramos, con estos casos, este caso argentino en realidad a través de dos fotos, cerramos esta clase. Después vamos a hacer algunas consideraciones en otro mensaje o en otra grabación con respecto al paro del día de hoy. Les mando dos, dos links interesantes para ver. Una es una película corta de unos 13 minutos, si no me recuerdo, de Buster Keaton. Buster Keaton era un autor, un mimo norteamericano de antes de las películas mudas, cuando todavía no existía la posibilidad de ponerle sonido a las películas, que en este caso lo que se burla Buster Keaton es de la construcción industrializada, de cómo se construía en ese momento, el balón Fren. Véanlo porque es muy divertido. Y este otro link hace, eh, es un link comercial de una página comercial, pero hace una buena síntesis, como es una empresa que fabrica eh, eh, productos para la arquitectura industrial. eh, Hay una buena síntesis de cómo se fue dando esta construcción industrializada. Bueno, nos vemos el otro miércoles.